diferentes disciplinas, porque pues la morfología no es exclusiva nada más de la lingüística, ¿no? O sea, la morfología, estamos hablando que es pues, de las ciencias biológicas, ¿no? O sea, las cuestiones de, de la geología que estudia las tierras, las piedras, o sea, los diferentes tipos de tierras, de estratos y los diferentes tipos de piedras, ¿no? O sea, eso es normal. También en la biología encontramos diferentes tipos de especies, ¿no? Y entonces lo que van a ver es entre la misma especie diferentes tipos de formas dependiendo la especie, porque el elemento central es lo que estudia es la forma, ¿no? La forma de algo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a estudiar son la formación de las palabras y la estructura interna de las palabras. La morfología es lo que tiene que, o sea, en sí lo que va a trabajar, ¿no? Entonces, esa estructura interna la vamos a observar gracias a este método, el método científico que se utiliza dentro de la lingüística, que justo es un análisis de tipo morfológico. Entonces, ustedes cuando vayan, o sea, vamos a empezar a trabajar elementos de paradigmas, que ahorita más adelante vamos a saber qué es eso, y ustedes van a empezar a hacer, utilizar el método, el inicial método para poder hacer un trabajo científico, que es la observación. O sea, uno de los primeros acercamientos a cualquier ciencia, cualquier científico, es a través de la observación, ¿no? Pero, por ejemplo, no todo lo que parece puede ser morfológico, ¿no? Es importante reconocer que es un morfema porque puede estar en una posición de alguna regla sintáctica en lugar de una regla morfológica. A veces la morfología o sea, llega y se comparte con cuestiones sintácticas, ¿no? Entonces hay morfemas que tienen que ver con la sintaxis de las expresiones, de las oraciones, de las frases, ¿no? Pero no deja de ser morfología, porque lo que vamos a estudiar nada más es la parte morfológica, las palabras, como la definición anterior, es la estructura interna de las palabras, ¿no? Que es lo que ustedes encontraron principalmente en todas sus definiciones, que estudian, ¿no? La estructura interna de las palabras, ¿no? Ya no regresamos un poco a lo que decíamos, que es parte de la lingüística, eso ya lo sabemos, es una parte importante de la lingüística, sabemos que es otro de los niveles de análisis de la lingüística, para acercarse a las lenguas humanas, ¿no? Entonces, en este caso nos tocamos abordar la cuestión morfológica, pero vean, ¿cómo se diferencia en términos de morfología? La morfología, aquí podemos ver, no es morfología, sino simplemente vamos a ver una frase nominal donde vemos dos elementos. Mi, que significa, ¿qué significa? ¿Qué tipo de palabra es para ustedes? Que ya vimos elementos de palabras, ya no pueden confundirse. ¿Qué significa mi? ¿Qué categoría gramatical es mi? A ver, jóvenes, eso ya lo vimos en el semestre anterior. Ya no pueden. ¿Qué categoría gramatical es? Cualquiera, responda cualquiera. ¿De Jóvenes. posesión? Un pronombre. Sí, sí, muy bien, las dos. Es un pronombre Es un pronombre posesivo, ¿no? Entonces, Posesivo. claro, claro, es un pronombre posesivo. No era, y lancha, ¿qué significa? ¿Qué categoría gramatical es? Jóvenes. No era, no era, y lancha, ¿qué es? Es súper fácil. Ya no pueden confundirse aquí, jóvenes. ¿Sustantivo? Es un sustantivo, es una categoría gramatical que se le conoce como sustantivo, ¿sale? Entonces, estamos hablando de mi nuera, mi lancha, ¿no? Y entonces aquí estamos diciendo que es una frase de tipo pues, nominal, donde hay el núcleo, ¿se acuerdan que el núcleo de una frase nominal es el sustantivo? Y aquí tenemos un pronombre que es de tipo posesivo, ¿no? Entonces tenemos, esto es dentro del campo de la sintaxis, pero lo que nos interesa y lo que estamos trabajando en este curso y en esta materia es la parte de la morfología, ¿no? Y la morfología comparada, a fin de cuentas, ¿no? Entonces la morfología estamos hablando que aquí vemos una palabra, que es totalmente una palabra que se compone de muchos elementos, que son estas. Entonces tenemos un ji, un kamas, y después un ji, ka, noa. Aquí tenemos un elemento más de tipo morfológico. ¿Por qué? Porque este ji está dentro de esta palabra, está integrado dentro de la misma palabra. Entonces, aquí ya vamos a hablar de elementos de tipo morfológico. Todavía no sabemos qué es ji, tampoco qué es kamas, pero aquí ya hay una traducción, entonces voy a empezar a definir que el ji va para esta palabra de la lengua concap, que es el seri que se habla en Sonora. Concaps así se conocen como su autodenominación, pero ellos generalmente los conocen como seri. Entonces aquí tenemos he, que es mi,
y Kamash significa nuera. Entonces aquí está la traducción acá al ladito, pero a fin de cuentas esto es lo que estamos analizando, la primera palabrita, ¿no? En términos morfológicos. Es una palabra de tipo poseída. Y todo esto sí tiene que ver con elementos de tipo morfológico, ¿sale? Entonces ahora vamos a qué significa un paradigma, ¿no? Entonces un paradigma es un conjunto de formas flexivas de una palabra, un conjunto de formas. O sea, vamos a observar muchas formas en diferentes palabras. Hay paradigmas de tipo sencillo, hay paradigmas de tipo grandes y otros mucho más grandes, complejos, ¿no? Muy elaborados. Entonces, ahorita vamos a empezar con un pequeño paradigma. Por ejemplo, aquí tenemos dos palabras, la palabra sombrero y la segunda palabra que es sombreros. Ambas palabras pertenecen a un grupo semántico, ¿no? Pero aquí lo que vamos a identificar en estas dos palabras hay algo que no varía, ¿no? Y algo que varía. En la primera, pues no tenemos esta S y en la segunda, pues está la S. Entonces, aquí hay algo que varía y eso me va a decir, esto me está diciendo que aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo vacío y aquí hay algo, hay un elemento morfológico, ¿no? Es un morfema que no sabemos de qué tipo todavía, ¿no? Pero empezar a generar paradigmas es porque vamos a empezar a observar diferentes formas en diferentes palabras de diferentes tipos, ¿no? Entonces aquí tenemos, cuando decimos sombrero, significa que nomás es un solo elemento, un solo producto. Pero cuando decimos y le ponemos a ese sombrero una S, me está diciendo que es un conjunto de elementos, son mucho más elementos. Entonces eso me está diciendo que son varios, no solo un sombrero, son varios, un conjunto de varios sombreros. No sabemos cuántos, pero son varios. ¿Sale? Entonces ya desde ahí estamos empezando a analizar paradigmáticamente cómo se está comportando los morfemas. Todavía no sabemos qué tipo de morfemas son, pero lo que quiero es que se vayan acercando y vamos conociendo qué es un paradigma. Y esos paradigmas nos van a servir porque yo cuando les dé ejercicios que analicen paradigmas morfológicamente, entonces ya van a saber, es el paradigma que me dio el profesor de la lengua tal, y voy a descubrir ciertos elementos del paradigma, ¿no? Morfemas y otras cosas, ¿no? Entonces seguimos que un paradigma es un conjunto de formas flexivas, es lo mismo. Pero, ¿qué pasa con las lenguas originarias? En las lenguas originarias, esta es una lengua del sur, bueno, de la parte de Guerrero, de la parte de Guerrero, que se le conoce como MEPA. MEPA. Es como una aspiración en esta H. Ellos describen la aspiración con una H, ¿no? Pero no estamos hablando de fonética, pero MEPA, ellos se autodenominan, bueno, ellos se autodenominan como MEPA. Y en el catálogo y en otros lugares lo conocen como clapánico, que no les gusta que les digan clapanecos, pero ellos dicen, no, yo prefiero que me digan MEPA. Es difícil a veces la palabra pronunciarla. Pero aquí, ¿qué estamos observando en este otro paradigma de tipo pequeño, ¿no? Que hay dos elementos, uno que no tiene UN y otros que sí lo tiene. Entonces, en la primera que es Atsu y en la segunda es Atsutsun. Atsu y la segunda Atsutsun. En la primera, ¿qué elementos me está dando la traducción? La traducción me está diciendo que Atsu significa tres. Entonces, Aksu abajo también en la segunda palabra está Aksu y también significa tres. Pero cuando está vacío el elemento en donde dice Aksu, significa que es un elemento de tipo inanimado. Es una palabra que va a hacer referencia a tipo inanimado. Pero cuando hablamos de Aksutsun, vamos a hablar de un tipo que es animado, cuando se le agrega el morfema UN, vamos a identificar que es una cuestión de tipo animado. ¿Qué es para ustedes animado e inanimado? A ver, así eso es comprensión general. ¿Qué es animado e inanimado? Cualquiera, jóvenes, no tengan miedo. ¿Qué es animado e inanimado? La misma palabra me lo está diciendo. ¿Qué significa? No, negación. A ver, jóvenes, ¿estoy solito en la clase o qué? Jóvenes. Es como decir No, con ganas buenas y sin tardes. ganas. No. A ver, ¿quién más? Profe, No se les hace. A ver, adelante. ¿me escucha? Sí, lo escucho. Adelante. Animado, pues bueno, la verdad es, bueno, lo pone como este concepto.
Es poner a una persona a realizar un trabajo y decirle, Eso puede ser que esté animado, ¿no? No, 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 no. No, de hecho, la palabra animado, de hecho, si la buscan en un diccionario, les va a hacer referencia a cuestiones que tienen vida, que tienen alma, que tienen, o sea, que tienen una cuestión más, hay muchas acepciones, ¿no? Y la cosa que no tiene vida se le conoce pues, como in, significa negación, no. De hecho, es un morfema también, pero no estamos analizando la palabra inanimado, sino simplemente el significado. El significado inanimado significa que no tiene vida, ¿sale? Entonces, cuando no aparece, o sea, cuando no aparece un, significa que es un elemento que no tiene vida, o sea, que no hay. Entonces, cuando yo voy a voy a nombrar en el espacio cotidiano de los MEPAs, y quiero decir tres cosas que no tengan vida, que no son animadas, ¿qué se imaginan? Cosas que no tengan vida. A ver si entendieron. Cosas que ¿Alguna no tienen vida. piedra? Pues, piedras, puede ser, ¿qué más? Un lápiz, puede ser Una una goma, puede ser cubeta. una cubeta. Entonces, yo no sé la palabra cubeta en MEPA, pero sí sé decirlo como préstamo. Entonces puedo decir Atsu cubeta. O sea, estoy diciendo que son tres cubetas. O puedo decir Atsu piedra, tres piedras. Atsu cuadernos. Atsu, no sé, diferentes elementos que yo piense que son inanimados, ¿no? Pero si digo Atsutsun, ¿qué es animado? ¿Qué puedo decir que es animado? ¿Qué es lo que tiene vida en el mundo? Una planta. Animales, personas. Plantas, Animales, los seres vivos, seres vivos, ¿no? animales. Entonces, Atsu víbora, Atsutsun víbora. Así tengo que decir Akutsun víbora. ¿Ya vieron? Entonces vean cómo hasta el significado de ese morfema me va a hacer que yo seleccione cuando, o sea, vean lo importante de la morfología, cómo el me va a seleccionar un tipo de animados y si no ponerle significa que no es animado, que es inanimado. ¿Vieron? Entonces, ya analizamos en ese poquito pequeño paradigma de dos acepciones, de dos palabras, que hay un morfema que me va a marcar animacidad, ¿sale? Esto es en el MEPA. Y ahora vamos con un paradigma mucho más grande. Este paradigma ustedes lo conocen, pues son hablantes del español. ¿Qué pasa en este paradigma? Es un paradigma mucho más grande. ¿Qué pasa aquí? A ver, jóvenes. ¿Qué es lo que ven aquí? Los verbos en tiempos. Ujú. Perfecto. Aquí estamos viendo un paradigma que se está relacionando de cómo se están conjugando los diferentes tiempos, ya sea presente, pasado, pretérito, futuro, o sea, copretérito. Ahí están los tiempos, ¿no? Y estamos observando que es un paradigma mucho más amplio, ¿no? O sea, que los paradigmas pueden ser tan pequeños, pero también pueden ser grandes o mucho más grandes. Como es el caso aquí, pues ya vemos cosas que son, si empezamos a ser observadores de este paradigma, vamos a empezar a ver que hay cosas que varían y cosas que no varían, ¿no? Pero va a depender el tiempo, lo que varíe, ¿no? Entonces, eso no vamos a analizar todavía este paradigma, pero es para que se vayan dando una idea, ¿no? Pero también puede ser que hay todavía mucho más grandes los paradigmas, por ejemplo, en lenguas como el Seri y el náhuatl, que ellos tienen una serie de paradigmas mucho más amplios, por ejemplo, en el verbo transitivo en el Seri, o sea, los verbos que son transitivos, como por ejemplo en el verbo golpear, tiene aproximadamente 140 formas en su paradigma, 140 formas así como estas formas que vemos acá arribita, las que están viendo acá, así vemos ahora las formas, muchas formas más en el verbo golpear, ¿no? Y también vamos a encontrar cosas similares en el náhuatl, ¿no? Entonces, vean, va a depender de la lengua, los paradigmas que vayamos a encontrar. Yo cuando les ponga ejercicios de que tienen que observar los paradigmas y tienen que identificar los morfemas y empezar a decir qué función tiene cada morfema, ahorita ya empezamos a hacer un ejemplo muy sencillo del MEPA para identificar que un morfema me va a servir para marcar animacidad y para decir que es uno animado o uno inanimado, ¿no? Entonces, pero eso va a ser poco a poco, ¿no? Vemos aquí, presentamos datos paradigmáticamente. Aquí hay 4 tipos de unidades léxicas. ¿Por qué decimos que son unidades léxicas? ¿Por qué?
¿Qué es lo que, dónde ustedes observan unidades léxicas? Generalmente ustedes las utilizan todo el tiempo, ¿no? Cuando hablan, porque conocen muchas unidades léxicas. Las ¿Dónde raíces de encontramos algunas muchas? palabras. No, 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 no. Unidades léxicas son unidades, o sea, son palabras, o sea, no son todavía raíz, son solo palabras que las vas a encontrar en tu enciclopedia mental, en diccionarios, en libros, ¿no? Entonces aquí tenemos palabras como blanco, negro, rojo, amarillo, redondo. Son palabras que tienen un significado. Blanco, negro, son colores, ¿no? Redondo, son formas, ¿no? Son unidades léxicas. Pero cuando ya los volvemos, entonces, como estamos hablando de varias unidades, son acá la unidad léxica blanco, la unidad léxica negro, la unidad léxica rojo, amarillo y redondo. ¿Sale? Pero ¿qué vemos en estas unidades léxicas? Hay cosas que no, que varían y hay cosas que no varían, ¿no? Es lo que empezamos a observar el paradigma, o sea, lo que les dije desde el inicio. Lo primero que tenemos que ser observadores, ¿no? ¿Y qué vamos a observar? En el primer paradigma, ¿qué es lo que no cambia? A ver, chicos, en el primero, el de blanco. En blanco, ¿qué es lo que no cambia? En toda la columna de blanco, ¿qué es lo que no cambia? No cambia hasta la letra C. Desde el principio hasta la C. Perfecto. Y en negro hasta, de la N hasta la La R. ¿vale? No cambia la Entonces, en todos encontramos ya lo que no cambia. Eso se le va a conocer en el argot morfológico, lingüístico, como STEM. Lo van a encontrar cuando encuentren la palabra STEM, que está en inglés, que se le conoce como raíz. Eso se significa como raíz, ¿no? Cuando ustedes estén leyendo algún libro de morfología, van a encontrar, el STEM de esta palabra es este, ¿no? O sea, entonces se le conoce como raíz, algunos se le conoce como STEM y otros le conocen como base, ¿no? Va a depender de la traducción o del autor, ¿sale? Y lo que varía, pues ya nos dimos cuenta que lo que varía es la O, la A, la OS y la AS, que son elementos morfológicos, ahí ya son elementos de tipo morfológico, ¿sale? Son morfemas, que no sabemos cuál es la función de cada uno de ellos, no sabemos qué tipo de morfemas son todavía, porque todavía no llegamos a empezar a identificar qué tipos de morfemas hay, ¿no? Que es un poco de las tareas que ya les estoy dejando. Poco a poco vamos a ir identificando qué tipos de morfemas. Para ahorita, pues todavía falta, ¿no? Ya algo pasó. Bueno. ¿Y qué pasaba? Ahorita cuando les pregunté, a ver, ¿qué era un léxico, no? Entonces, un diccionario trata de representar las unidades léxicas. Ningún diccionario representa todas las palabras que existen en la lengua. Pues no, o sea, generalmente son simplemente algunos diccionarios. Lo que hace es, pues, generar alguna especie de base léxica, de datos, base léxica de datos, pero son representaciones de toda la lengua, no son tan exhaustivos, ¿no? Generalmente algunos diccionarios tienen muchas entradas, otras pocas, va a depender, ¿no? Pero generalmente las personas, o sea, las personas, los abuelos, muchos tienen muchas palabras que a veces ni conocemos nosotros y tampoco ni los conocen los, los estudiosos en lenguas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no conocen toda la sabiduría que tiene un abuelo, a lo mejor puede ser inguigua, puede ser náhuatl, puede ser zapoteco, y entonces ahí está como una parte importante que también se puede desarrollar en un futuro, pero justo que con la cuestión de estas herramientas como la morfología, ¿no? El estudio del léxico justo es la lexicografía, o sea, se encargan de trabajar entradas léxicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el español, se puede presentar la forma singular y masculino con la entrada de un adjetivo en el diccionario. Por ejemplo, blanco, negro, rojo. O sea, puede ser, ahí está, singular y masculino. Es lo que ven en un diccionario. Pero ¿a poco vieron todas las formas que vemos aquí, las otras cuatro? No las vimos, ¿no? Y muchas veces no lo tienen los diccionarios, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un estudio más fino. O sea, los estudios morfológicos, y depende del tipo de diccionario que tengan, pero aquí es más de tipo más analítico, más morfológico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se pueden ver aquí ya es el análisis que ustedes ahorita observaron. O sea, perfectamente hicieron su buena observación. Es importante, metodológicamente, hay que tener esta cuestión metodológica. Aquí está en amarillo y aquí está en blanco lo que es diferente, ¿no? Lo que es similar es la cuestión de las raíces,
y lo que es diferente son los morfemas, ¿no? Tenemos 4 tipos de morfemas y cada uno tiene cierto significado de qué significa. Ahí es la parte que contiene mayor carga significativa en el léxico. ¿Esto qué significa? ¿Sí o no? A ver, analicen. Acá está el paradigma. El paradigma es el mismo que estaba allá arriba. Y dice, la raíz es la parte que contiene mayor carga del significado léxico. ¿Por qué? Porque si llegamos a lo mismo que estábamos comentando, que el léxico me va a dar ciertos significados de diferentes cosas, palabras que vemos en la realidad. Por ejemplo, si yo digo redondo, también hay la palabra cuadrado, ¿o no? Si digo redondo, también hay la palabra rectangular, también está triangular, y son significados, o sea, tienen un significado. No es lo mismo decir redondo que cuadrado, o redondo que octagonal. No es lo mismo, hay un significado. Pero cuando me dice que la raíz que va a tener la carga significativa, o sea, el elemento más significativo en la palabra, la raíz, es, por ejemplo, en toda la parte de amarillo, ¿y qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que observan? En los cuadritos. Todo lo de amarillo no lo lean, van a leer todo lo que es blanco en el cuadro. ¿Qué van a encontrar? Jóvenes. Morfemas. Son Pues las en mismas. este caso solo cambia la cantidad Pero van a encontrar del solamente número. letras, no, o sea, no sabes. O sea, O te significa algo, A te significa A, OS, ¿qué es? AS, ¿qué es? ¿No? Son No hay un morfemas, significado. ¿no, profe? Los sufijos, profe. Sí sabemos que son morfemas y sufijos. Estamos hablando del significado léxico. Me da un significado léxico. Significado. Son morfemas, lo sabemos, pero les da un significado léxico la palabra, la letra O, la letra A, la letra OS y AS. Un significado Sí. léxico, como decir No redondo nos o dice decir nada. cuadrado. No nos dice nada, es lo que quiero que entiendan. Cuando estamos hablando y estamos viendo blank, neck, hay un significado en esos, hay más consonantes y ese significado me va a decir que es la raíz, pero además tiene un significado lexical, ¿sale? Entonces, amarillo, negro, blanco, todo eso tiene significados lexical, o sea que sí me va a dar, me va a hacer intuir que hay un significado ahí de algún tipo, ¿no? A diferencia de O, A, OS, AS. O sea, ahorita no estamos analizando si son morfemas, si son de números, si son de... No. Estamos hablando del paradigma, y el paradigma, ¿qué voy a observar? Voy a observar raíces y voy a observar morfemas. Así de simple. Estamos empezando desde lo más básico, para que después ya sean como expertos y ahorita como ya me empezaron a adelantar muchas cosas, yo lo voy a observar. Esto es en el español, pero lo queremos observar en otras lenguas, ¿no? Porque lo vamos a observar en otras lenguas, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Entonces aquí hacemos lo mismo. ¿Cuál es el significado léxico? ¿Cuál es la raíz que tiene mayor significado léxico? Aquí ya pueden observar. A ver, digan cuáles son. Hasta la R. Ahí está. El otro, B, ¿sí? Después está la Sí, M hasta la y B. así, ¿no? Sucesivamente. Va. Entonces ya identificamos que hay raíces y que también hay morfemas.